Japón está a punto de atacar a los Estados Unidos de América. A bordo del portaaviones Suikaku, los pilotos despiertan a las 4 de la mañana. El capitán Mitsuo Fuchida los reúne para el tradicional brindis con sake por el emperador. Fuchida liderará el ataque sobre Pearl Harbor, la gran base naval estadounidense en Hawái, según el valiente plan ideado por el almirante Yamamoto. Yamamoto quiere asestar un golpe decisivo y eliminar ese obstáculo para la conquista japonesa del Pacífico. Fuchida relata: partimos hacia Pearl Harbor. Grité las palabras en clave: Tora, Tora, Tora. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. El punto de inflexión. El ataque llega como una sorpresa total. El cabo de la Marina, Earl Nightingale, que estaba a bordo del acorazado Arizona, describe la escena. Una explosión hizo que el barco se sacudiera violentamente. Miré a la cubierta y todo parecía estar en llamas. Avisé al comandante de que el barco estaba en llamas. El comandante nos ordenó que nos fuésemos. Fui el último hombre en marcharme. Los cadáveres de los muertos estaban hinchados y los quemados se dirigían al alcázar para dejarse caer, aparentemente muertos o gravemente heridos. En ese ataque, lanzado sin ninguna declaración de guerra, murieron 2.500 estadounidenses y 1.200 resultaron heridos, mientras que menos de 100 pilotos y marineros japoneses fueron baja. Estas imágenes serían una conmoción para los estadounidenses, que ya no se opondrían a la entrada de su país en la guerra. Aún así, las fuerzas japonesas no tomaron tierra en Hawái, ni se hicieron con Pearl Harbor. Hundieron parte de la flota estadounidense, pero solo los acorazados más antiguos. Los portaaviones se convertirían en la clave de la victoria en la batalla naval. Y los 3 portaaviones de Pearl Harbor no estaban allí, sino navegando. Así que milagrosamente se salvaron. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, esperaba el ataque. La tensión entre ambos países había llegado a su punto máximo. Pero ¿quién habría imaginado que la aviación naval japonesa conseguiría atacar a 5.000 kilómetros de sus bases? Al día siguiente, Roosevelt se presentó ante el Congreso. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados. No importa lo que tardemos en superar esta invasión premeditada, los estadounidenses, con nuestro poder, conseguiremos la victoria absoluta. Es una invasión. Ese mismo día los japoneses atacan la colonia británica de Hong Kong. Después, bombardean las bases aéreas estadounidenses de las Filipinas y toman tierra en la península de Batán. Los japoneses ya se han instalado con fuerza en China. Invaden las colonias británicas de Birmania y Malasia por el caucho y la colonia holandesa de Sumatra por el petróleo. Y amenazan a la India y Australia. Unos meses antes, habían entrado en la colonia francesa de Indochina.
Tras la derrota francesa en 1940, el régimen de Vichy, incapaz de negarle nada a un aliado de Hitler, había entregado algunas de sus bases aéreas y navales a los japoneses. Estados Unidos reaccionó dejando de proporcionar petróleo a Japón y congelando los activos japoneses. Esas sanciones económicas empujaron a Japón a la guerra. El país, un archipiélago de islas superpobladas sin recursos naturales, se desarrollaba rápidamente. Necesitaba materias primas y se lanzó a la conquista de los países que las tenían a la fuerza. Japón había construido su marina para que se convirtiera en una de las segundas flotas más poderosas del mundo, con 10 portaaviones y sofisticados cazas. El impresionante Zero, por ejemplo, superaba a los aviones aliados en velocidad, maniobrabilidad y alcance. Tiene además un ejército de millones de hombres ferozmente fieles a su emperador. Hirohito es el emperador 124 de Japón. El docto monarca estudia biología marina en el laboratorio de su palacio. Es un dios viviente. Las acciones de su ejército son dirigidas por su autoridad divina. En China, el ejército imperial ha llevado a cabo masacres increíbles, como la de Nankín de 1937, en la que 300.000 chinos fueron asesinados antes de que los japoneses desfilaran orgullosamente por la ciudad prohibida de Beijing. El emperador reina, pero no gobierna. El poder está en manos del general Tojo y un grupo ultranacionalista que controla el país a través de su propia Gestapo, el Kempei Tai, y a través de altavoces que ahora emiten la declaración oficial de guerra contra Estados Unidos. Estos pilotos japoneses que despegaron desde Indochina a la hora del desayuno no temen a los británicos. Buscan 2 acorazados británicos que han llegado para proteger Singapur, el venerado Repulse, y uno de los barcos de combate más modernos de la época, el Príncipe de Gales, el orgullo de la Marina Real. Los japoneses hunden ambos en menos de 1 hora. Es una fecha aciaga, el final del dominio británico de los mares. Al día siguiente, en Berlín, el Führer va al Reichstag para una reunión de líderes nazis. Durante 4 días críticos, desde el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Japón en la guerra contra Estados Unidos, Hitler ha estado esperando en vano que Roosevelt declare la guerra a Alemania. Si Hitler apoya a Japón, quizás Tokio le ayude en Rusia. Los generales alemanes, sin embargo, no están muy entusiasmados. Ribbentrop, el ministro de Exteriores, ha intentado disuadir a Hitler, pero Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Sabemos qué poderes se esconden detrás de Roosevelt. Es el eterno judío. Agradezco al pueblo alemán que me haya elegido para conducir esta histórica batalla que decidirá la historia del mundo durante los próximos 10 años. El primer ministro británico llama a Washington. Roosevelt dice: ahora estamos todos en el mismo barco. Es el momento que Churchill ha estado esperando durante los últimos 2 años. Roosevelt ha querido demostrarle a su electorado que ha hecho todo lo posible por mantener la paz.
La guerra se ha convertido en una guerra mundial y Churchill se siente ahora más fuerte. ¿Qué clase de gente creen que somos? ¿Es posible que no se den cuenta de que no dejaremos de perseverar contra ellos hasta que aprendan una lección que ni ellos ni el mundo olvidarán nunca? Churchill subestima gravemente al enemigo. Hong Kong y días. El general Yamashita, conocido como el Tigre de Malasia, envía a los tanques japoneses a través de la jungla malaya. Captura Singapur, la perla del Imperio Británico, un bastión que se consideraba inexpugnable. Yamashita hace que centenares de prisioneros hagan fila en perfecto orden para una impresionante y humillante revista. Yamashita ofrece un caballeroso saludo al equipo de propaganda japonés. El general Yamashita será colgado por crímenes de guerra en 1946. El general MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses en las Filipinas, que están ahora rodeadas de japoneses, recibe la orden de Roosevelt de escapar para no ser tomado prisionero. Cuando llega a Australia, declara: regresaré. Los soldados de MacArthur son tomados prisioneros. 30.000 estadounidenses con sus viejos cascos de 1917. Y la misma cantidad de filipinos que son enviados a un campo de internamiento a 100 kilómetros de distancia. Esta es la marcha de la muerte de Bataan. Uno de los supervivientes, Sidney Stewart, recuerda: marchamos durante 10 días y 10 noches sin comer. Nos pegaban constantemente. Los que no podían seguir eran asesinados por los guardias, que les decapitaban con una espada. En solo 5 meses, Japón ha destruido las fuerzas aliadas en el lejano oriente y ha conquistado medio Pacífico. Tenochcai Banzai. Larga vida al emperador. Un sonoro Banzai resuena por todo el imperio para celebrar la versión japonesa de la Guerra Relámpago. Llega hasta el general Tojo y el emperador, que se digna hacer una aparición en público con su familia. Alemania primero. Churchill y Roosevelt acuerdan la estrategia. Su objetivo principal es vencer a Alemania. Tenemos que bombardearla, dice Churchill. Crea una flota aérea dirigida por el general Bomber Harris. Harris cree que puede ganar la guerra con sus potentes Halifaxes y Lancasters de 4 motores. Esta estrategia es criticada por ser cara tanto en hombres como en equipo, pero empieza a cobrarse su precio en las ciudades alemanas. El 8 de marzo de 1942 bombardean Essen, una ayuda de Churchill a Stalin. La ciudad produce armas que las fuerzas alemanas usan en Rusia. Los alemanes empiezan a medir las consecuencias de las políticas de Hitler. El régimen nazi desciende por una espiral de locura asesina. Hitler, Goering, Himmler y su ayudante, Heydrich, empiezan a implementar lo que llaman la solución final, el exterminio de los judíos en Europa. Se aprueba en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, en enero de 1942. Por eso Heydrich ha ido a París, para organizar el acorralamiento de judíos en Francia y su viaje solo de ida a las cámaras de gas de Auschwitz.